una explicación práctica de cómo funcionan las reglas de causa y efecto en este mundo. Las reglas de causa y efecto desde el plano metafísico, de lo que no vemos a simple vista. Si prestamos atención, la gente, no existe un movimiento humano que no esté impulsado por el deseo. Los seres humanos somos deseo. Nuestro ADN metafísico, lo que nos hace diferentes a una persona de otra, es lo que deseamos. Y es el deseo lo que nos tiene en constante movimiento. Incluso cuando uno tiene el deseo de no hacer nada y estar quieto, está siempre en la búsqueda de. Entonces estamos siempre buscando recibir algo, felicidad, sustento, salud, bienestar, descanso. Eso que buscamos explica cómo es que la persona lo recibe, y no solo cómo lo recibe cuando es lo que quiere o lo que está o lo que cree que está buscando, sino cómo recibe todo lo demás que muchas veces la gente tiene en su vida, que piensa que él no tuvo nada que ver con eso porque no lo quiere. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere un divorcio, una bancarrota. Pensamos o nos han hecho creer que vivimos en un mundo aleatorio en donde las cosas ocurren por suerte, buena o mala suerte, que hay un Dios que de vez en cuando está de buenas y nos hace el favor de que nos vaya bien, y por eso vamos una vez por semana a la iglesia o al templo o a lo que sea para tratar de complacerlo. Y tenemos esta idea de que, bueno, si tienes buena suerte te va a ir bien, si tienes mala suerte. Es interesante, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Incluso cuando está pasando una tragedia, la persona está en el momento adecuado y en el lugar adecuado siempre. Suerte tiene aquel que aprende la lección de ese momento y ese lugar. Entonces, y no solo eso, sino que esa situación en la que la persona se encuentra, él fue quien la creó. Y la creó desde el deseo, desde lo que se permite pensar, sentir. La realidad que rodea a un individuo no es otra cosa más que un reflejo de su interior. Nosotros somos la esencia de la realidad. Si yo no estoy acá, esto no existe. Y el mundo es la combinación de todas nuestras proyecciones, de nuestras realidades. Entonces tenemos una realidad personal, una familiar, una de nuestro entorno más cercano, del trabajo, de nuestro país. El mundo es y existe según lo que yo proyecto. O cuando una persona empieza a crecer espiritualmente y empieza a saber que él puede no solo controlar su medio, sino cambiarlo, no es un deseo consciente, ¿sí? Primordialmente como funciona es por afinidad de forma. En aquello en lo que concentro mi emoción y mi pensamiento, eso es lo que atraigo. Cuando la persona le tiene miedo a la pobreza, por el simple hecho de estar pensando en pobreza y sentir esa sensación de el miedo a la pobreza, ponerle emoción, darle todo lo que existe físicamente en este mundo, esta mesa, este sillón, nosotros, la realidad social, lo que sea que existe, es producto de un proceso de precipitación de una idea a la materia, ¿sí? La persona tiene primero, esto una vez fue un árbol, y si no hubiera intervenido un ser humano, esto seguiría siendo un árbol. Pero alguien tuvo la idea de construir una mesa. Ahora, a mí en lo personal me parece una mesa bonita, pero hay gente que hace una mesa que es horrible, que nadie se la compra, ¿sí? Alguien puede decir, yo quiero hacer mesas. Bueno, según la capacidad intelectual que tiene la persona, y ojo que de intelectual no hablamos de inteligencia, de qué tan inteligente soy o qué tanto he estudiado. Estamos hablando de la capacidad de recibir intelectos o ideas divinas que sirvan al mundo, a mi vecino, a quien sea, para hacer un sillón, un teléfono celular o la cura contra el cáncer. Lo que sea que se termina manifestando en este mundo, primero alguien tuvo una idea, luego tuvo una emoción producto de esa idea, y finalmente la emoción, la palabra emoción literalmente quiere decir energía en movimiento. Una vez que uno tiene una emoción, es la energía que a mí me pone en movimiento. Entonces mi energía en movimiento llevó a fabricar este sillón. Mi energía en movimiento puede fabricar una enfermedad. Mi energía en movimiento puede fabricar pobreza. Pero yo no quería ser pobre, yo le tengo miedo a la pobreza. Bueno, si me paso 10 horas por día pensando en pobreza, sea porque le tengo miedo o porque quiero, lo que estoy emitiendo es pobreza. Entonces, ¿cómo empiezo a cambiar mi medio? Cambiando la idea, cambiando mi interpretación intelectual de las cosas. Porque le tengo miedo a la pobreza, porque no me tengo confianza de que voy a poder siempre producir lo que
que sea que necesite. Entonces toda la gente en el mundo que está por tener razón, ojo, cualquier persona que nace en el mundo tiene la capacidad de llegar a ese nivel, pero bueno, el que ya está en ese nivel no solo tiene más, sino que afecta más. Lo que él hace afecta mucho más al mundo. Esto que pasa en el mundo es parecido a lo que pasa en mi hogar. Yo lo voy a dejar de hacer para que eso deje de pasar en el mundo. Sé que tal vez puede sonar difícil de creer. Es impresionante el poder que tiene cuando uno focaliza y direcciona su hacer en pos de no solo mejorar, de todas formas tu relación en tu familia también va a mejorar. O a lo mejor la forma en cómo debería de mejorar es en que ya no estés más con esa persona. Somos mucho más poderosos de lo que nos hicieron creer que somos. ¿Por qué? Porque hay un diseño en el mundo en el que nos tocó nacer que por suerte está cambiando, ¿sí? La forma de ver ese cambio es tratar de agarrar un adolescente de 13, 14 años y llevarlo a una sinagoga, a una iglesia, a algún templo y decirle, mira, ¿tú crees en lo que dicen aquí? Y dejarlo que honestamente el adolescente se exprese. Tenemos la suerte de que finalmente llegamos a un punto de la evolución en donde los jóvenes de hoy no compran más la mentira de las religiones. No hay otra cosa que le haya hecho tanto daño a la humanidad como las religiones. Y no estoy hablando de la espiritualidad. La diferencia entre una y otra es simple. Religión es coerción, ¿sí? Si no haces esto, te vas al infierno, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque Dios dice. Y nos vendieron esta idea de este Dios al que hay que ir al menos una vez por semana a pedirle. ¿A alguien le funciona pedirle a Dios? Si funcionara pedirle a Dios, la gente no iría a trabajar. Iría todos los días a la iglesia a pedirle a Dios. ¿O no? Pero no funciona, porque así no es porque nos hicieron creer, nos vendieron un sistema que básicamente fue hecho para la revolución industrial. Tenemos un sistema educativo que fue hecho sacando las nuevas corrientes de educación emocional. Tenemos un sistema global educativo que fue diseñado en Alemania para crear obreros para las plantas de producción. Tenemos una salud, un sistema de salud que está basado en tratar síntomas en lugar de buscar causas. Me habías preguntado cómo alguien termina generando algo indeseable. Nadie quiere una enfermedad. No, nadie quiere una enfermedad, pero no hay una enfermedad que su causa no sea un conflicto emocional. Una persona no puede enfermarse, nadie muere de enfermedades. La gente muere de la fatiga del conflicto emocional, genera la enfermedad y la enfermedad está ahí para enseñarte qué es lo que tienes que cambiar. La enfermedad es la inteligencia y la sabiduría, el paquete de aprendizaje que viene con una enfermedad. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente que muere de una enfermedad no muere por la enfermedad, muere por el diagnóstico médico. Sé que los médicos me odian cuando digo esto. Necesitas ir al médico para que te diga el diagnóstico, porque no tenemos lamentablemente suficientes personas que conozcan del cuerpo humano fuera de la medicina. Entonces uno necesita que te digan el diagnóstico, que te digan qué enfermedad, en dónde está localizada, no en un órgano, sino en qué lugar del órgano, poder saber cómo se manifestó. En esa manifestación de la enfermedad está toda la información de cuál fue el conflicto que ocurrió en tu vida, que no pudiste superar y lo sintomatizaste, que terminó enfermándote. Corriges el conflicto y la enfermedad desaparece, porque vinimos a aprender. La enfermedad lo que está tratando de hacer es eso, es enseñarte metafísicas de causa y efecto de cómo funciona este mundo. Las aprendes por adelantado y las usas a tu favor, o la vida te las enseña a los golpes. ¿Por qué? Porque no hay un maestro más efectivo en fijar el conocimiento que el dolor. No, la gente no escoge, la gente ha sido privada del conocimiento de cómo se crea una realidad superadora a la que tienen hoy. Primordialmente de la percepción que uno tiene de eso que le ocurre. Generalmente viene de pensar que es injusto. Esto es injusto, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Te está pasando porque tú mismo lo creas. Nada es injusto. Todo es perfecto para aprender, ¿sí? Ahora, no hay por qué aprender a través del dolor. La idea de acercarse empezar a aprender las reglas del juego, las que no nos enseñaron ni en la iglesia, ni en la sinagoga, ni en la escuela, para saber de antemano y poder decirle al sistema, mira, ¿sabes qué? Quiero aprender, pero prefiero empezar a aprender desde el placer y no desde el dolor. Hay una cosa que es siempre trato de dejarlo como consejo en las entrevistas, porque es algo muy pequeño y muy tonto que la gente hace, que es lo que le genera la mayor cantidad de dolor en su vida. Venimos a este mundo a aprender. Si no hay algo para aprender, no estamos acá. Este mundo es solo una escuela y estamos de acá de paso, así que tampoco hay que tomarse las cosas, es un juego. Ahora uno viene a aprender y eso es lo primordial a lo que viene más a eso que a casarse, tener hijos, ser exitoso profesionalmente, a todo lo demás son
materias que uno tiene que tomar para aprender lo que viene a aprender, a evolucionar. Si a una persona le pasa algo malo y se pregunta ¿por qué me pasa esto? Es normal, ¿no? Que la gente se pregunte cuando le pasa algo malo, quiero saber por qué me está pasando esto, ¿qué hice yo para merecer esto? Bueno, si a esa persona cuando le pasa algo bueno no hace la misma pregunta, le está diciendo al universo, mira, si quieres que yo aprenda, que yo me cuestione cómo funciona este mundo, mándame dolor. La persona tiene que aprender a que cuando le ocurre algo bueno, en lugar de decir qué genio que soy y su ego lo domine, diga claro, con todo lo que yo sé y lo que esto, por eso me pasan cosas buenas. No, la persona tiene que preguntarse ¿por qué me está pasando esto bueno? ¿Sí? Porque si aprendo voy a poder reproducirlo. Y cuando le pasa algo doloroso, tiene que decir, ¿sabes qué? Ok, yo lo creé, aprendamos de esto, pero no el gran cuestionamiento. La gente solo se cuestiona cuando le duele y lo que están enviando es un constante mensaje que dice, mira, si quieres que yo aprenda, es hacer lo que ames hacer. Es decir, si no lo amas, no lo hagas. Esto se lo digo a mis hijas mujeres también. Si no lo amas, no lo hagas. Nadie puede ser exitoso en este mundo haciendo algo que no amas, porque este mundo nos ve casi como parásitos. Estamos acá consumiendo los recursos del mundo y la pregunta es ¿para qué? Si vieron que mucha gente dice la naturaleza es sabia, la naturaleza no es sabia, la naturaleza es asesina. La naturaleza no tiene inteligencia de compartir. Un pino no dice, mira, ¿sabes qué? Como aquí abajo van a crecer unas hierbas, no voy a tirar resina. No, el tipo quiere crecer en ese lugar y tira su resina para que no crezca nada que le consuma el agua que él pudiera consumir. Porque está tratando de sobrevivir. ¿Quiénes sobreviven? Y quienes sobreviven mucho más allá de la vida misma, aquellos que han dejado algo al mundo que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Sí? Cuando uno le pregunta a alguien, si te pregunto, piensa en una máquina de coser, ¿qué marca es? Singer, ¿sí? Se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque Singer fue el que inventó la máquina de coser. Hoy hay 1000 marcas y demás, pero aquel que vio un conflicto, un problema en el mundo y dijo, ¿sabes qué? Esto se tiene que acabar de que la gente cosa a mano, hay que facilitarle el trabajo a la gente. Porque no vinimos a este mundo a trabajar. Ese tipo pasó a la historia y hace 100 años que murió y sin embargo casi nadie sabe quién fue Isaac Singer. Fue un señor que inventó la primera máquina, pero su máquina, su nombre trascendió en el tiempo. ¿Cuánto hace que se fundió Kodak? Pero si yo le pregunto a cualquier persona que piense en un rollo de fotos, ¿sí? La invención de la fotografía, nadie dice Fuji, Canon, no, la gente dice Kodak. ¿Por qué? Porque fue Eastman Kodak quien inventó la máquina portátil de sacar fotos. Aquel que hizo algo, y la gente va a decir lo mismo de Steve Jobs, ¿qué te hace pensar que el resto del mundo va a saber quién fuiste? Y a nosotros nos va a pasar lo mismo, a menos que hagamos algo trascendental. Y ojo, algo trascendental puede ser fabricar o precipitar la idea de algo que le solucione un problema, algo en la vida del resto de los seres humanos, o puede ser lo que le dices ayer estaba hablando con mi peluquera, que estudia conmigo y me dice, pero ¿yo qué puedo hacer si yo lo que hago es cortar el pelo? ¿Qué tengo que hacer? ¿El mejor corte de pelo del mundo? No, le digo, tú tienes la oportunidad de tener a una persona atada a tu silla durante 10 minutos o si quieres 1 hora, ¿sí? Lo puedes tener ahí el tiempo que sea y tienes conocimiento espiritual. El cambio que le ocurre a la vida de otra persona porque tú le aprovechaste tu quehacer diario para que la vida de otro mejore, eso es eterno. Porque no es solo su vida, son sus nietos, sus bisnietos. Y todos podemos hacer desde lo que hacemos diariamente algo trascendental, algo que cambie el mundo, si dejamos de mirar solo nuestro ombligo y empezamos a ver que somos capaces de cambiar el mundo. Mira, se lo resume en esta frase. Dice, las personas nacen con deseo de recibir para sí mismo y un ser evolucionado convierte el deseo de recibir en deseo de influenciar. No tiene que dejar de tener deseo. Al revés, cuando se da cuenta que él puede influenciar el mundo, tiene que querer aún mucho más. El que quiere poco porque es egoísta. La persona altruista siempre quiere más, porque sabe que el querer no es para tener, es para poder. El que piensa de que venimos a este mundo a tener objetos, dinero, venimos a este mundo a ser poderosos. El problema es que cuando le dices a alguien qué es ser poderoso, tenemos una programación que nos dice ser poderoso es ser el presidente de un país, tener mucho dinero, ser el CEO de una gran empresa. ¿Cuánta gente dice, bueno, ser poderoso es poder entrar a un hospital y curar todos
todos los enfermos. Poderoso no es poder en detrimento del otro, es poder con lo que sea que la vida te pone enfrente. Es decir, puedo con una enfermedad, puedo con mi relación de pareja, y si se me ocurre cambiar la situación del hambre en el mundo, también puedo. Entonces hay mucha gente que se autoproclaman maestros de... Cuando uno escucha las primeras cosas, todo parece extraordinario y alucinante. Te tiene que hacer más poderoso. Si te hace supersticioso, no estás aprendiendo. Si te hace tener miedo, si necesitas de un amuleto, de un hilito rojo, de cosas externas para sentir que está ayudando, no te está ayudando. O no es que no te está ayudando, es despertar el poder interno del ser humano, que se manifiesta a través de un proceso de precipitación de alma. Cada vez nuestro alma no llega solo cuando nacemos. La reencarnación o la encarnación del alma en el cuerpo es algo que ocurre constantemente. Esta conversación que nosotros estamos teniendo está ampliando nuestro deseo de saber, está ampliando nuestra capacidad, y la razón por la cual dentro de 10 minutos vamos a tener una capacidad mayor por haber tenido esta conversación es porque, aunque no lo podamos ver, estamos recibiendo más de nuestro alma. Nuestro alma es mucho más grande de la que está en este momento encarnada en el cuerpo. Estamos encarnando constantemente. Constantemente. Cuando tomamos, cuando comemos. ¿Para qué comemos? Para vivir. Es raro. Nosotros somos una máquina rara, el ser humano. Para vivir, primordialmente lo que necesitamos es dormir, ¿sí? Soñar. Los seres humanos no se mueren por no comer, ¿sí? O por no tomar. Hay gente que puede ayunar 40 días seguidos. Una persona puede estar 5 o 6 días incluso abandonado en el medio de la nada, en los escombros de un terremoto o lo que sea, y lo encuentran 5 o 6 días más tarde sin haber comido y sin beber por 5 días y sigue vivo. Ahora, si una persona está más de 3 días sin dormir, comienza a volverse loco y muere. Y si está más de 1 minuto sin respirar, muere. Los seres humanos vivimos de aire y de dormir. Este mundo, Dios no creó este mundo con estos edificios. Fuimos nosotros los que lo hicimos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios creó un hombre? Los últimos 7.500 millones de hombres que hay en el mundo los hemos creado y educado nosotros. Entonces, ¿qué nos quejamos de cómo está el mundo si fuimos nosotros los que lo hicimos? Gracias.